empezar a charlar un poco de insulina. La vez pasada estuvimos hablando de este triunvirato que está conformado por la melatonina, que ya charlamos la vez pasada, vamos a seguir hablando igual, la insulina y el Ujú. cortisol. Hoy vamos a hablar específicamente de la insulina. ¿Y qué es la insulina, doctora? Si puede explicar así. Ah, es Que una la gente pregunta tan compleja. La verdad que es muy loco porque antes uno puede decir, bueno, la insulina es una hormona que la secreta el páncreas, punto. punto. Pero realmente a medida que van pasando los años y uno va entendiendo que no es simplemente una mera interacción entre una hormona y un receptor, Exacto. pero eso es reductible total, muy, muy No, y reducible además que total. hoy por hoy escuchamos muy seguido y la gente escucha, por lo menos cuando me vienen a ver, cuando te van a ver, es soy insulina resistente. Me dijeron que tengo un diagnóstico de insulina resistencia o prediabetes o Sí, diabetes. Y no saben bien qué es esto. Saben, tal ok, cual. tengo que cuidarme con el azúcar, pero no entienden lo que significa, lo que implica, lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo. Entonces, clarifiquemos esa situación para que nada, para que la Tal gente cual. entienda qué es la insulina, cómo se comporta y cuándo uno llega a ser insulino resistente, prediabético y luego diabético. La insulina está, digamos, una hormona que la libera el páncreas. Ujú. El páncreas es un órgano bastante chico, ¿ok? Que está del lado izquierdo. O sea, si del lado derecho tenemos el hígado, del lado izquierdo, abajo, digamos, tenemos el diafragma, abajo el diafragma, abajo del intestino, está metido el páncreas, también metido adentro, es un Está. órgano que uno no puede palpar, ¿ok? Y el páncreas libera insulina, entre otras cosas, ¿ok? Ahora, por qué el cuerpo necesita liberar la insulina, que es una hormona, ¿sí? Que regula, decimos, regula el azúcar, regula la glucosa en sangre? ¿Por qué es tan importante que el cuerpo regule la glucosa en sangre? Porque la glucosa, por un lado, no se puede vivir sin azúcar porque el cerebro necesita azúcar y todo este cuerpo que nosotros tenemos está destinado a darle al cerebro esa mínima cantidad de azúcar, pero a su vez tiene la función de que el azúcar tiene que ser de una cantidad determinada. Yo Ujú. necesito una cantidad mínima de azúcar para que el cerebro pueda funcionar. El resto puede ser cuerpos cetónicos, ¿ok? No tiene que ser eso. ¿Qué me querías preguntar? Es otra fuente de energía, digamos. O sea, el cuerpo Exactamente. ya tienen dos fuentes de energía alternativas. Exactamente, exactamente. Tenemos el azúcar y tenemos los cuerpos cetónicos, ¿ok? Son dos fuentes de energía que necesitamos. Nada más que la diferencia es que el azúcar, ¿sí? El cuerpo, nosotros podemos fabricar el azúcar, ¿ok? Como O así sea, no como podemos necesitamos, fabricar. no necesitamos ingerirlo necesariamente, sino que tenemos la Exacto, capacidad en el hígado de fabricarlo de cero. exactamente. Y eso, primero que es muy bueno que tenemos esa suerte, Sí. ¿ok? Pero entonces por eso, ¿qué nos viene a enseñar la insulina? La insulina en realidad uno tiene que preguntarse, bueno, ¿para qué existe? ¿Para qué necesito yo regular el azúcar? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa al páncreas? ¿Qué le importa al cuerpo que hay que regular? Bueno, Ujú. claramente debe tener, como todo en la vida, una medida ideal. Entonces el páncreas viene a decir, ¿cuál es esa medida ideal de azúcar? ¿Ok? Que yo no me puedo exceder y en caso de excederme, ¿qué hago con ese exceso? Exacto. Porque si podemos decir, bueno, el páncreas es como esa policía, ¿sí? Ese vigilador que está Sí. mirando que no te pases de la cantidad, porque si te pasás, yo necesito actuar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces dice, bueno, hasta este punto vos podés estar, la insulina, el azúcar puede estar en la sangre, y todo aquel que se exceda va a tener que pasar a otra forma que no se llama glucosa, sino a una forma de depósito. ¿Por qué? Porque no tengo otra manera, ¿sí? Yo no puedo seguir soportando el azúcar porque el azúcar es tóxica, digamos, el azúcar en exceso es tóxica para el cuerpo, es tóxica para el cerebro, es tóxica para el hígado, es tóxica para el riñón y es tóxica para los vasos sanguíneos. Entonces, enseguida el páncreas se pone muy nervioso y dice, ok, yo lo resuelvo, yo agarro este exceso de azúcar y como yo soy una hormona que forma, yo sé formar grasa, sé formar proteína, voy a formar una forma empaquetada más chiquita y menos tóxica de azúcar que se llama glucógeno. Eso es lo que sabe hacer el páncreas. Eso es lo que sabe hacer la insulina. ¿Y O sea que dónde de voy a alguna poner ese manera, exceso? perdón, el páncreas ¿Sí? viene a ayudar a regular y a sostener una suerte de equilibrio interno para que no volemos por los aires producto de gran cantidad de azúcar en la sangre. Yo siempre doy este Exacto. paralelismo, decime qué te parece. A ver.
cuando la gente me pregunta, ¿pero qué es el azúcar en la sangre? Yo digo, vos imaginate que fuiste, no sé, pisaste la arena, pisaste tierra con el pie mojado y al pie se le pegó toda esa arena y toda esa tierra. Y vos después te pones una media encima. ¿Qué sentís? Como que corroe, como que sentís áspero, sentís que mucha incomodidad. Bueno, eso es lo que Está hace bueno, en el torrente sanguíneo, en las arterias. Va está buenísimo. raspando, va como Sí, haciendo, va haciendo corrosivo toda el canal arterial. Entonces lo exacto. lastima. Y es Yo, sí, nada, y puede formar, digamos, ateroesclerosis, o sea, puede fibrosar exactamente. una arteria. Exactamente. Es eso. Yo también doy otro ejemplo. Está bueno decir, ¿sabes? Es muy práctico para, a veces cuando uno dice que es la neuropatía diabética, y Ujú. justamente me parece que es un buen ejemplo que acabas de dar, ¿no? Hasta súper específico para lo que es la neuropatía diabética, porque muchas veces te dicen, no siento bien las piernas, cuando piso siento que tengo en forma de media, como granitos de arena. Eso es describiste muy bien lo que es una neuropatía, que es ya de forma constante durante muchos años, cuando el azúcar es todo el tiempo, digamos, crónico y está elevado, como también lo de la aterosclerosis. A veces digo, imagínate el caramelo, ¿viste? Vos pones el azúcar a calentar y se hace caramelo. Claro, empieza. Imagínate todo eso dentro de tus arterias. Exacto. ¿Sabes qué? Muy curioso. Esa imagen que acabas de dar, el otro día la traté en una consulta. Y la persona me decía, pero yo estaba sentado en un restaurante que es mercado. Y al tener mercado tenía todos productos delicatessen a la venta. Entonces, esa persona me contaba que estaba comiendo y que ya miraba todas las opciones dulces y ya empezaba como a imaginar. Y me decía, ¿cómo puedo hacer? Y yo le decía, ¿sabes lo que pasa? En tu cabeza, eso sigue siendo representando una opción. En tu mundo, en tu universo de opciones, eso sigue representando una opción. Entonces, y me dice, cómo puedo lograr de que eso ya no sea una opción en mi cabeza? Que obviamente racionalizo y digo, no, me tengo que cuidar, esto me hace mal, esto me impacta negativamente. Bueno, una de las maneras de empezar a erradicar eso como una opción es justamente empezar a tener la información y empezar a imaginar qué es lo que hace el azúcar en nuestro torrente sanguíneo, cómo carameliza las arterias y cómo va haciendo ese pegote adentro. En el momento que uno lo empieza a pensar, lo empieza a asociar a todos los productos que tienen azúcar. Es una asociación que si uno repite y repite y repite, de repente Totalmente. empieza a ser un factor de descarte. Eso ya deja de ser una opción. ¿Por qué? Porque ya no es atractivo. Totalmente. Coincido, Así que coincido. está buena la imagen que justo trajiste. Que sí, yo creo que racionalizar, digamos, todos estos conceptos, el saber ya te cambia. Nosotros siempre lo decimos, una vez que lo sabes ya no puedes volver atrás. Una vez que lo sabes ya no podés pensar diferente y ya te sentís perdido en ese mundo que antes conocías. Sí, Y es eso, y es eso. Y me parece que racionalizar y entender los procesos fisiológicos poco a poco, de vuelta, son conceptos que de a poco van apareciendo en la vida de uno. De repente viene el médico y te dice, ¿tenés insulina resistencia? ¿Qué es la insulina? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la insulina resistencia? O sea, empezar a escuchar, sí, quizás escuché, quizás en algún momento alguien me dijo, pero realmente empezar a entender, y una vez que entendés lo que está pasando en tu cuerpo, vas a poder hacer el cambio, exacto, tenés totalmente, poder. Información es poder. Entonces, sí, tenés el poder totalmente, de hacer el cambio. Y eso está bueno. Y empezar a totalmente. experimentarlo, que eso todavía te da más fuerza para seguir. Pero bueno, volvamos a la Sí. insulina. Entonces Bueno, decías, sí, o ahora que sea, un estamos poco en el medio. para ver, o sea, en qué deviene todo esto. En el momento que la insulina ve el exceso de azúcar, dice que lo voy a empaquetar en glucógeno en el hígado. ¿Por qué en el hígado? Porque el hígado tiene la capacidad de almacenamiento en un principio, ¿sí? Y puede almacenar glucógeno más o menos por 12 horas. Tiene ese espacio. Puede ser que podemos decir, el hígado le dice al páncreas, ok, vos ayudame, tengo lugar para 12 glucógenos, ¿ok? Vamos a decir un número. Sí, Perfecto. Entonces, si yo como tanta cantidad de azúcar y me excedo con una parte, sabemos que mi insulina la va a transformar en glucógeno y la va a poner de depósito en el hígado. Y al otro día me voy a levantar y voy a salir a correr y voy a poder usar esa reserva. energía. Suena espectacular, suena espectacular, Entonces, como de ¿no? más total, es energía para el otro día. Pero no. O sea, suena espectacular. Pero ¿qué pasa? Suena espectacular en un contexto donde
quizás yo necesito esa energía. Por ejemplo, si yo estoy en la selva y de repente, ¿no? De repente comí, no sé, algún animal y Sí, de repente me comí alguna banana y al otro día tengo que salir corriendo porque porque me me van a están matar. persiguiendo, tal cual. Ahí quizás te digo, me sirve esa energía, la tengo, me sirve, voy a salir corriendo, me va a servir. Pero en el caso nuestro no es esa la No, realidad. Y al otro día, por ejemplo, me levanto, ya tengo el hígado lleno de glucógeno, me levanto a la mañana y vuelvo a consumir azúcar. Vuelve a liberarse la insulina y la insulina se ve que tiene azúcar en exceso y lo llama al hígado y el hígado le dice, mira, yo todavía tengo te los ataca. depósitos de ayer, Claro, ¿qué me estás dando? no tengo lugar. No. Entonces la insulina se pone a pensar y dice, ok, ¿qué Claro, hago? Y la insulina dice, bueno, qué suerte que yo sé construir. Ya sé construir glucógeno, pero también sé construir grasa. Entonces, lo que hace en realidad la insulina junto a otras, activando enzimas, ¿sí? Que son, digamos, trabajadores que forman otra, digamos, otra manera de energía mucho más potente, que ujú, son los triacilglicéridos. ¿Qué es el triacilglicérido? Es tres glicéridos, tres cadenas de ácidos grasos con una base muy sólida de glicerol, que el glicerol en realidad es la glucosa con alcohol. No hay que saber hasta ese detalle, me gusta explicarlo, pero en realidad lo que uno tiene que entender es que esos triacilglicéridos, que es azúcar con grasa, la insulina les hace un paquetito más chiquito y ¿a dónde va? Al hígado, porque el hígado para también la tiene lugar para aceptar esos triglicéridos. Y seguramente no hay persona que esté escuchando y diga, yo tengo hígado graso, mm, que es la prediabetes, que es el síndrome metabólico, que hígado aquí, graso no alcohólico. hígado graso no alcohólico. Está muy de moda ahora, cada vez se ve más. Exactamente, ya el hígado graso alcohólico pasó a ser una entidad rara, a Sí, comparación del hígado graso no alcohólico, que es la primer causa de hígado graso. que básicamente Y es hoy, exceso de azúcar. sí, ¿sí? Y hoy es la primera causa de cirrosis, que antes era el hígado, Exacto. antes era el alcohol. Antes era el alcohol. Así, sí, sí, Pero sí. entonces, de alguna manera, la insulina nos viene a salvar, porque te limpia el azúcar del torrente sanguíneo. Lo manda, ok, al hígado, lo manda, te genera un Sí, hígado graso, te genera adiposidad localizada, porque dice, bueno, ¿a dónde mando este exceso de grasa? En algún lugar no vital del cuerpo. Bueno, la panza, bueno, los brazos, bueno, las piernas. Total, exacto. la persona necesita no tener esa grasa en el corazón para no explotar por los aires. Entonces, a mí qué me importa si tiene un rollito más, un rollito menos. Yo lo mando ahí porque es un lugar no vital. Entonces, de alguna manera nos viene a salvar. Sí, al principio es no vital y llega un momento que, digamos, mientras yo siga consumiendo esas cantidades de azúcar, va a terminar esa grasa en el páncreas, va a terminar esa grasa en el intestino, va a terminar esa grasa subiendo hasta el corazón. O sea, al final, 20 años después, vamos a tener, digamos, el famoso infarto de miocardio por este mismo proceso. Lo que pasa que hasta llegar ahí, como siempre llamaron a la diabetes la enfermedad silenciosa, es que hay todo un proceso de 20 años que sucede, que precede, que es lo que vos decís. Está buena la pregunta. Entonces, ¿la insulina es buena o es mala? Primero, es buenísima la insulina. Si no la Cuando es tuvimos. en pequeñas cantidades, es ¿Mm? espectacular. No se puede ir sin insulina, de hecho, nos podemos morir sin insulina. La Exacto. insulina en pequeñas cantidades es espectacular porque es anabólica, ¿okay? Me ayuda a construir músculo, Construye. estimula ciertos genes que son muy importantes, que son hasta digamos, antimutagénicos, pero sabemos que la insulina cuando se libera en grandes cantidades y ya de manera crónica, activa una vía que no es la común en ella, se inventó una vía nueva que es la vía de la inflamación. Y en realidad sabemos que cada vez que la insulina se libera y aumenta la grasa y aumenta, digamos, la construcción de tejido adiposo intravisceral, se genera también toda una vía manda todo el tiempo como soldados de inflamación. Suena como raro, ¿qué es? Manda un montón de moléculas que generan inflamación en el cuerpo y en los vasos sanguíneos. Claro, y Y además así, eso te genera como un cortocircuito interno, ¿no? Porque pensá en los depósitos de grasa que son formados producto del azúcar que vos consumiste por demás. Esos depósitos de grasa, la grasa, las células de la grasa, también manda y recibe señales
que en Qué el fuerte. cuerpo, o sea, nosotros tenemos toda una señalética interna, estamos todo el tiempo conectados y hay señales desde los órganos al cerebro, del cerebro a los órganos, todo el tiempo. Y acá viene como un órgano nuevo, que es la grasa, que se comporta como una entidad Exactamente. adicional, pero no fuimos construidos para tener ese órgano con nosotros. Entonces, es como que manda señales equívocas. Quiere crecer. Yo siempre le digo, esto suena como muy fuerte, yo Sí. digo, es como primero tener un hijo adentro, porque ya después de 3 4 kilos que uno tiene adentro del cuerpo, esta grasa se transforma en un órgano neuroendocrino y donde quiere crecer. ¿Qué quiere? ¿Y cómo va a crecer? Manda, como vos decís, genera vasos sanguíneos nuevos, manda señales, quiero crecer. ¿Cómo voy a crecer? Dame grasa, dame azúcar, dame, y así va creciendo. Y lo más interesante, que es ahí donde, digamos, entra toda la parte más cognitiva, es empieza a manipular las elecciones que uno toma, el deseo, la necesidad de comer, tomar, ya eso va a manifestarse de manera conductual. Exacto, eso que la gente dice, no tengo fuerza de voluntad, no tengo disciplina, o tal tiene disciplina y yo no, o vos porque tenés disciplina, yo no nací con disciplina. No, esto no es una cuestión de disciplina, no es una cuestión de disciplina. Hay veces que hay una pulsión tan grande, y es eso lo que vos decías, es la grasa que te está pidiendo reposición, y además es tu cerebro que te está pidiendo reposición. Entonces, hay dos vías por las cuales el impulso por comer o la elección de lo que vas a comer es más fuerte de lo que vos podés llegar a meditar y a pensar, decir, bueno, esto es lo que me conviene. Entonces, esa pulsión, si uno tuviese la posibilidad de modificar ese medio ambiente interno que evita esa pulsión por comer, de repente no se encuentra con un escenario donde uno está luchando consigo mismo sobre si esto sí, esto no, esto me conviene, esto no, pero esto era sano, no sano, me va a hacer bien, me va a hacer mal, no, con esto voy a engordar. Bueno, pero después corro para compensar. Es agotador, pero en Sí. realidad forma parte de algo que es más fuerte que la voluntad. Es que sí, es que muchas veces, yo digo, es increíble cómo todos los órganos internos y estas hormonas realmente tienen una vía de acceso directo a todos a las vías neuronales, neurológicas, que son, digamos, circuitos que ya están durante años ejercitados. Durante años vos decís, tengo hambre, voy a comer un hidrato, qué rico el hidrato, me subió el azúcar, me subió el azúcar, me subió la insulina. No más. Mucha insulina, me baja de golpe, me baja el azúcar, tengo hambre. Y se vuelve a repetir, tengo hambre, pero tengo hambre. Y cuando después te me agarra el bajón, o sea, todo eso donde el cuerpo quiere todo el tiempo recompensar ese hambre que es real. Es Vuelvo a real, es decir, real, es es un real. hambre real, o sea, y es un hambre mental, es un hambre donde puede ser que el estómago haga, no digo que no, pero es un hambre mucho más mental Sí. que tiene que ver con las caídas y los aumentos de estos neurotransmisores y de estas hormonas. Mm, sí, y pensemos en los chicos, ¿no? Cuando uno les exige, piensa en el colegio, cuando el colegio exige, una maestra exige resultados de un niño, y el niño desde que se levanta hasta que se acuesta, una máquina de consumir azúcar y sobre todo azúcar Sí, procesada. sí, Entonces, el chico está luchando con sus hipoglucemias constantemente, quizás es hiperreactivo, porque le agarra un sugar high, el pico de azúcar, y después tiene el sugar crash, que es la hipoglucemia, y tiene que reponer el azúcar para volver a sentirse bien, y después vuelve a caer, y uno al chico le está demandando resultados académicos. El chico no puede está lidiando con su propia fisiología y no puede más con eso, y encima le estamos pidiendo que piense y que conecte, que se sí. concentre. Qué difícil concentrarse cuando el cerebro te está pidiendo otra cosa para poder sobrevivir. Y bueno, contame un poco la experiencia que vos tenés en las consultas en general, cuando vos tenés que explicar los distintos estadios. Sí. ¿Cómo empezaría esto? Mira, yo digo que sí, hay muchos pasos, pero podemos decir como algo muy, muy general esta vez, como Dale, para sí. que quede claro. Generalmente los pacientes que me vienen a ver a mí, digo generalmente porque puedo tener alguna paciente que quiera mejorar su estilo de vida o estar mejor, o
puede pasar esas cosas, ¿sí? Pero Sí. en general es menos la gente así, es menos la gente así con respecto a lo que tiene que ver con la diabetes. Entonces, en términos metabólicos, la gente que me viene a ver a mí es gente que es prediabético o diabética y que no puede bajar de peso. No puede bajar de peso y que quizás está un poco deprimida y que tiene otros trastornos añadidos. Y lo voy a decir de la manera más dura, que es, por ejemplo, muchos tienen trastornos de la erección, Ajá. muchísimos, Claro, porque hay es mucho una de vaso las, sanguíneo, sí, es de lo primero que se afecta, la vista. sobre todo la vista, ¿sí? Y la insuficiencia renal, y después la neuropatía que hablábamos antes. No puedo caminar, las piernas, digamos, son, digamos, espectros, hay muchísimos más, pero, digamos, de los más, o el brain fog, ¿no? Esta cosa de Ah, sentir que exacto. no estoy del todo acá. Y bueno, y eso es súper interesante, porque yo digo, lo mágico que todo esto, primero lo agudo puede revertirse en una semana, sos otra persona, Sí, en una semana sos sí, otra persona. Y es, ok, está en este momento tanta insulina, porque consumí mucho azúcar, mucho azúcar, mucho azúcar. Enseguida se liberó mucha insulina, por cada azúcar una insulina, por cada azúcar una insulina. Pero ¿qué pasa? Mi cuerpo, como no soporta el azúcar, te empieza a decir, ¿qué es todo este azúcar y qué es toda esta insulina? ¿Qué es todo esto que está pasando? claro. Y en general la insulina, dijimos, se ocupa de limpiar la sangre del azúcar. ¿Y qué hace? ¿Cómo limpia la sangre? En realidad va puerta por puerta, como decimos, y le dice a cada célula, no podés aceptar el azúcar adentro tuyo. Y todos le dicen, sí, no hay problema, y van limpiando. Pero ¿qué pasa? Imagínate que todos los días hay cada vez más azúcar y hay cada vez menos lugar adentro de las células, porque cada vez entra más y más azúcar. Y también hay un momento que las células se fatigan y dicen, ¿ya cuánta azúcar me vas a dar? ¿Ya Ah, qué hago con todo esto? Yo no sé acumular, yo no soy como el hígado que sabe transformar todo en grasa. O sea, yo te uso una, dos, pero ya exageraste. Y llega un momento que cierran la puerta con traba y dicen, no me busques más, no pasás. no te dejo entrar. Entonces, de repente la insulina parada así, no puede hacer nada, el azúcar la mira como diciendo, no me estás ayudando, y tenemos en la sangre a las dos potencias, azúcar e Sí, insulina. El azúcar dijimos que nos carameliza los vasos sanguíneos, y dijimos que la insulina me inflama. O sea, es el combo perfecto para tener un infarto, para tener un ACV, digo, como lo más extremo. Pero en el camino pasan otras cosas, que es lo que hablamos de los ojos, riñón, sistema sexual. sí, Entonces, lo que termina pasando es que a lo largo de los años ya los órganos dejan de poder funcionar como se sí, debe y por supuesto que la insulina, dijimos que forma grasa, uno empieza a engordar, engordar, engordar y ya no importa tanto lo que uno coma, ya no importa tanto las cantidades, ya la insulina está. Quiere decir que comiste lechuga, lo más probable es que no bajes de peso. Comiste un bife, lo más probable es que no bajes de peso. Comiste un fideo, tipo, un plato de fideos, no vas a bajar de peso, por supuesto que vas a engordar. Y a lo largo del tiempo lo que va a desarrollar toda esa insuloresistencia es una diabetes pura, ¿sí? Que es una diabetes pura es cuando ya lo último del último es cuando el páncreas dice, hasta acá llegué, yo basta. ni insulina mando, ni insulina te mando, cae y ahí, digamos, es Muy como expuesta. Sí. una gran caída libre y bueno, y ya es como que cambia mucho la Sí, historia, porque por está más que eso completamente también, desprotegido. O sea, sin insulina exactamente. estás Sí, eso ya nos completamente. vamos a morir. Entonces ahí el páncreas dice basta, digamos, ningún diabético tipo va a morir de eso, pero sí, digamos, cae la insulina, cae la producción de insulina, entonces cambia totalmente todo en el cuerpo, el paciente empieza a bajar de peso porque no tiene más insulina, de Claro. repente, bueno, y pasan otros procesos súper complejos que lo hablaremos en otro momento. Pero a lo que voy es que lo que yo siempre digo es, al principio uno tiene que cortar ese círculo vicioso, Ujú. no tiene otra opción. Es duro, es difícil, pero en unos días todo cambia. Son 4 o 5 días de mucho esfuerzo, donde ya el primer día vas a sentir el cambio, donde decís, Sí. ok, necesito que cortes con esa cantidad de azúcar, necesito bajar la insulina. La única manera en el mundo de bajar la insulina es bajando el azúcar. No hay otra. Lo que pasa es que muchas veces la gente no sabe lo que, porque a mí mucha gente me dice, no, yo no como azúcar, ¿eh? No, no como azúcar. No, no, no como azúcar. Bueno, revisemos un poco lo que comes. Entonces, les pido en general un registro de lo que comen. No, ni siquiera escribiendo, porque la gente es medio reticente a escribir, pero sí con Sí, imágenes, sí. ¿no? Imágenes. Y yo me voy dando cuenta que ni siquiera saben lo que mucha gente no Es el azúcar. sabe, que quizás un plato de lentejas también tiene azúcar. Un plato de quinoa también tiene azúcar.
O sea, en el cuerpo lo lee como azúcar. ¿Es un carbohidrato? Sí, es un carbohidrato. ¿Complejo? Sí, es complejo. Es un carbohidrato que nos da la tierra, no es un carbohidrato procesado, que sería muchísimo peor porque sería un carbohidrato simple que pasa directamente en forma de azúcar a la sangre, pero es un carbohidrato. Y cuando el metabolismo, y esto hablando un poco de lo que hablábamos en la pre-charla de este Zoom, cuando el metabolismo está dañado, porque se llegaron a estadios de los que vos hablabas antes, es necesario primero dividir las fases, ¿no? Y hacer una primer fase donde empezamos a poner en órbita y equilibrar el metabolismo para que vuelva a funcionar, para que luego vos puedas incluir carbohidratos complejos, quiere decir los carbohidratos nobles, los buenos, los que nos da la tierra, y los puedas metabolizar de manera eficiente, no dañina para tu cuerpo. Pero para eso es necesario, primero, cumplir con una primera fase, donde no hay mucha cabida para los carbohidratos en un metabolismo que está dañado y un metabolismo que tiene circulando mucha azúcar en su sangre. Entonces, hay un poco la diferenciación de las fases según el estado de la persona que tengamos enfrente, ¿no? Claro, pero a vos te pasa parecido, digamos, una persona que viene, digamos, desde el lado, ¿cómo manejas vos, cómo planificás del lado conductual, digamos, desde el lado de esas fases, no desde el lado biológico? Exacto, primero ¿Cómo lo enseñar, traducís? primero un poco transmitir información, ¿no? La gente no sabe, por ejemplo, qué representa azúcar en el cuerpo y qué no. Y piensa que de repente, bueno, es una fruta, es una banana. Que no, o sea, ¿una banana está mal? No, no está mal ni bien. Todo depende en el terreno que caiga. Todo depende del terreno que caiga. Depende muchas veces de el orden en el cual se consuman las cosas. Si es la primera información que cae en tu cuerpo, cómo la va a manejar y gestionar tu cuerpo, y después qué te va a pedir. Entonces, aprender primero un poco de información para saber dónde estás parado y qué representa un carbohidrato y qué representa una grasa y una proteína en el cuerpo, cómo impacta en tus niveles de energía, en tu capacidad de digestión, en tus niveles de foco, en poder desprenderse de la grasa que tenés de más. Después de transmitir un poco de información, sí tratar de hacer ingeniería en el día de cada persona. Cada persona tiene una rutina distinta, una realidad distinta, posibilidades distintas y también parte desde un escalón distinto. Entonces, es un poco meterse en la realidad de la persona que tengo enfrente y empezar a hacer ingeniería. Bueno, a ver, si tu desayuno, vos no tenés tiempo de cocinar, o sos mamá, trabajás, llegas tarde a tu casa, necesitas resolver las cosas, bueno, es de qué manera vos con tu rutina podés incorporar hábitos que te provean comidas nutritivas, cargadas de nutriente, de modo tal de que tu cuerpo no te esté pidiendo esa pulsión de la que hablábamos antes, constantemente volver a comer, volver a ingerir, sobre todo azúcar. Entonces es un poco meterse en la realidad de la persona, comentarle un poquito, darle un poco de información y luego empezar a hacerles ver que la primera comida del día es sumamente importante, sumamente importante. Es la primera información después de haber ayunado, es el desayuno, cuando uno rompe el periodo de ayuno de la noche, es el desayuno, es esa comida primordial, esencial, donde uno va a setear los parámetros y los umbrales que después se van a repetir a lo largo del día. Entonces uno empieza con un umbral muy alto de azúcar, después el cuerpo vas a tener que estar luchando todo el tiempo con vos misma, vos mismo, para no caer en el azúcar otra vez. De nuevo, azúcar en forma de distintas, o sea, de distintas formas, en forma de fruta, en forma de snack, en forma de barrita, que son convenientes porque uno las tiene en la cartera, en el bolso, son rápidas de comer. Entonces, por un lado, la educación, por otro lado, estudiar en qué etapa metabólica puede estar la persona, y tercer punto sería adecuar este tipo de conceptos a la vida del consultante que tengo delante, ¿no? Pensaba en, digamos, lo difícil, digamos, de tu trabajo, lo challenging, digamos, lo desafiante, digamos, como alguien que atravesó ese proceso, ¿no? Digamos, yo desde el lado que atravesé el proceso, y pero obvio estoy abierta a cualquier cosa. Vos me decís, si haces esto, vas a vivir 10 años, lo hago. Si haces esto, vas a estar mejor vas a tener más músculo, lo hago. Vos decime lo que, yo lo hago, o sea, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero realmente, hace 6 años, todo me molestaba, o sea, estaba en un punto de resistencia. Yo también, o sea, no sé si tenía resistencia a la insulina, pero yo tenía resistencia al cambio, tenía resistencia a dejar
de comer de ciertas comidas o cambiar el orden de las comidas. Tenía una resistencia real que me generaba mal humor y disconfort a esto que vos estás diciendo, a este planteo que al final decís, suena espectacular. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me Porque enoja? en realidad uno tiene una relación con la comida no neutral, no de sobriedad. Y lo que tendría que, o sea, lo lindo, lo que realmente te aporta paz y libertad, es esa relación neutral con la comida, donde sí la podés disfrutar, donde sí puede ser parte de un placer, pero no maneja tu vida. Vos no deberías depender de nada, de un objeto. Vos, o sea, el otro día lo hablaba con respecto a los lentes de sol. Una consultante me decía, bueno, pero tengo mucha sensibilidad al sol, entonces tengo que usar anteojos de sol todo el tiempo, porque si no, entonces, ¿cómo es esto? Vos dependés del anteojo de sol, el anteojo de sol no depende de vos, debería ser al revés. Vos, si algo te genera dependencia, quiere decir que la relación con eso es, es un terreno poroso para sanar. Hay algo que no está funcionando, porque una cosa te maneja a vos. Entonces, Total. cuando decís, bueno, quiero tomar las riendas yo, no quiero que esto me maneje a mí, sino yo tomar las riendas de mi vida, de mi relación con las cosas, ahí te reposicionás y desde ese lugar como que te empoderás, ¿no? Como decís, bueno, pará, yo tengo el poder en todo caso. Con un poco de información, un poco de estrategia, porque eso es fundamental, la estrategia, porque si uno trata de implementar todos los cambios en todos los ámbitos de su vida, de golpe, el sistema nervioso hace alarma, no puedo con tanto. Necesito ir de a poco y necesito dar pequeños pasos para tratar de, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Hacer más elástico este sistema nervioso, que no salten las alarmas y poder tolerar cosas que llegan para quedarse. Empezar a sentir esas sensaciones de victoria de, mira, pude levantarme, pude hacerme un desayuno, pude, no sé, cocinarme 3 huevos, un poco de bacon, lo pude hacer, finalmente lo pude hacer. No fue tan terrible, me lo dejé preparado la noche anterior, o me hice un pan proteico con grasas, y lo pude hacer. Entonces ese lo pude hacer, saborear ese lo pude hacer, y juntar esa evidencia día tras día tras día, y reportarle a alguien, te ayuda a decir, bueno, en definitiva, sí se puede, sí puedo, voy de a poco. Pero para mí es muy importante la estrategia que tengas, porque tratar el manotazo de ahogado es lo que no está bueno. El cuerpo vuelve, así como vos decías, de la grasa, cómo se comporta en el cuerpo. Bueno, el cuerpo vuelve a los viejos hábitos si vos no le diste suficiente evidencia para decirle, hacerlo sentir bien de otra manera. Como que bueno, vuelvo, porque estaba, por lo menos lo conocía. Claro, ¿Entendés? Entonces claro. es un gran desafío, pero bueno, vale la pena intentarlo. Sí, bueno, es que creo que uno primero tiene que hacer ese switch donde uno sabe que lo que está haciendo, al final de cuentas, ¿no? Digamos, si uno busca es como sentirse mejor y Sí. entiende que no se siente bien emocionalmente, porque esto afecta totalmente lo emocional, lo mental y lo físico, digamos, en todos los aspectos. eh, Cuando vos entendés que vos sos la única y la mejor que puede producirte todo este cambio, creo que un poco se libera esa sensación de Sí. resistencia. Sí, dejas de Digo, depender de un alguien, dejas de depender un algo, pasás a tomar vos las riendas de todo y eso es hermoso. sí, Se la siente verdad que muy sí. bien. Ay, ya en serio.